Este es el podcast para los valientes como tú, que no se conforman con una vida mediocre y que desean un cambio, aunque aún no sepan cómo, porque quieren pasar al siguiente nivel en el juego de su vida. Soy Laura León Basalo, coach de transformación personal, y con mis procesos personales acompaño a personas como tú a conseguir los cambios personales y profesionales que anhelan, desde su bienestar mental, emocional y espiritual. Si todo esto te resuena, te animo a que te quedes. Este es tu espacio para sentirte vivo en tu vida. ¡Comenzamos! ¿Cómo ser el cambio que quiero ver en el mundo? 4 claves importantes. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Sentirte vivo en tu vida. De felicidad está en ti. Cuando oí por primera vez la frase que se le atribuye a Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, francamente me voló la cabeza. Y a lo mejor estás pensando, pero tampoco es para tanto. Bien, pues te voy a explicar por qué me sorprendió tanto esta frase. La frase de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. A lo largo de mi vida, yo estaba acostumbrada a dirigir siempre mi atención en las actuaciones de los demás. Así que, pues siempre mi mirada era hacia afuera, una mirada pues hacia el entorno, hacia el exterior. Y la verdad, casi nunca me dedicaba a momentos de interioridad. O sea, que pocas veces observaba mis propias actuaciones, sino que siempre estaba dirigida esa mirada hacia las actuaciones de los demás. Así que me quedaba muy lejano el poder considerar que si quería que algo cambiara en mi mundo, en mi realidad, primero tenía que cambiar yo. Y eso es justamente lo que está proponiendo esta frase. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Así que me resultaba bastante chocante descubrir que para poder ver esos cambios que quería en el exterior, en mi mundo, primero debía de experimentarlo en mí. Así que te vuelvo a repetir, me voló literalmente la cabeza. O sea que se supone que cambiar mi percepción de las demás personas, mi percepción de la vida y de los problemas, pues va a suceder siempre y cuando cambie yo primero. ¿Es así? Pues sí, es así. Esta frase nos invita en todo momento a dirigir nuestra mirada hacia nosotros y hacernos responsables de nuestras actuaciones, sabiendo que la forma como pensamos, como sentimos y cómo actuamos va a ser crucial para lo que posteriormente pues podremos ver en nuestra realidad, o sea, en nuestras vidas. Y esto, llevado a un terreno pues mucho más práctico, nos lleva a plantearnos cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Cómo puedo ser ese cambio que quiero ver en el mundo desde mi día a día? Y mi propuesta para ti, y lo que yo considero más importante, es que vayas cultivando una mayor conciencia en todo lo que hagas. Y esto, claro, esto es muy genérico. Me dirás, ya, pero esto en mi día a día, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Bien, pues es comenzar cada día a poner más atención y más conciencia. Primero, ¿qué estás pensando? Eso es fundamental. Primero, observar tus pensamientos, para después identificar qué estás sintiendo. Así que segundo, identificar tus emociones, tus sentimientos. Y acto seguido, te invito a que puedas ver cómo estás actuando, reconocer cómo son tus actos, cuáles son tus actuaciones.
Así que te lo repito, es esencial poner mayor atención en qué estás pensando para después identificar qué estás sintiendo y finalmente ver cómo estás actuando. Es importante que consideres que esa manera de actuar, la manera concreta en la que tú actúes ante una situación, no va a ser para nada algo arbitrario o caprichoso, sino que vendrá motivado fundamentalmente por esos pensamientos previos, esos pensamientos que has tenido acerca de esa situación que se te ha planteado, que después o inmediatamente vienen acompañados por esos sentimientos que se han activado en ti. Esos sentimientos que se han activado en ti a raíz de esos previos pensamientos. ¿Y todo esto qué va a pasar? Pues que hará que actúes de una manera o que actúes de otra. Imagínate si es importante poner atención y conciencia en qué estás pensando, en cuáles son tus emociones para identificar de qué manera estás actuando. Si eres una persona que tienes mayoritariamente pensamientos negativos acerca de la vida, pensamientos que podríamos decir de rechazo hacia otras personas o de rechazo hacia el mundo, pensamientos de miedo hacia tu entorno, pensamientos de baja vibración, pues esto va a provocar que los sentimientos que van a ir acompañados de este tipo de pensamientos pues continúen siendo de esta misma calidad, o sea, de baja calidad. No puedes pretender que ante unos pensamientos de baja calidad puedas tener como consecuencia unas emociones de alta calidad. Eso es imposible. Por eso mi invitación siempre es a que observes cómo son tus pensamientos para que desde ahí puedas identificar qué emociones estás teniendo. Así que se activarán en ti pues emociones desfavorables y emociones negativas cuando tienes pensamientos de baja calidad y que te harán actuar en tu vida pues con acciones también de baja vibración. Y si te estás preguntando pues qué es una acción de baja vibración, pues sería pues por ejemplo responder de manera reactiva o de manera violenta ante una supuesta amenaza que puedas tener o que puedas haber interpretado tú de esa situación o con una persona. Fíjate que te digo una supuesta amenaza porque ahí habría que analizar qué interpretación has hecho tú de esa situación. O sea, qué pensamientos han pasado por tu cabeza para interpretar esa situación como una amenaza. Y de ahí después reconocer pues, qué emociones han acompañado esos pensamientos. Porque es importante ver que a raíz de esos pensamientos y emociones, pues así va a ser tu manera de actuar. Y puede suceder también que actúes de manera desmedida o fuera de lugar. ¿Pero por qué? Pues porque has hecho una interpretación de esa situación y le has dado una carga emocional intensa. Imagínate si es importante poder observar todo esto. ¿Por qué? Porque al no haber puesto conciencia en esa situación, te das cuenta que pues quizá respondiste de manera automática. Y desde los automatismos mentales y emocionales que solemos tener, muchos que vienen del miedo, desde ahí no puedes esperar ver para nada diferente en tu mundo y mucho menos nada relacionado con situaciones favorables para ti, sino todo lo contrario.
tu mundo te va a seguir mostrando situaciones en reacción, situaciones en torno a emociones desfavorables y en torno al miedo. Así que te invito a que puedas preguntarte, ¿estás siempre o la mayor parte del tiempo en paz mental y emocional? Es una pregunta muy cortita, pero verdad que es difícil, ¿verdad? Estar la mayor parte del tiempo en paz mental y emocional. Bueno, pues cuando tú estás en paz mental y emocional, tu mundo se acomoda a esa nueva mirada tuya y no al revés. Te repito, cuando tú estás en paz mental y emocional, tu mundo, tu realidad, tu vida, se acomoda a esa nueva mirada. Pero no sucede al revés. Y te lo digo como también se lo dije a Sofía. Sofía era una clienta que llevé en un proceso de coaching y su caso era clarísimo. Sofía acudió a mí porque tenía episodios de ansiedad, sobre todo relacionados con el trabajo. ¿Y qué le sucedía a Sofía? ¿Y qué descubrimos también en sesión? Pues que anticipaba todas las situaciones en su trabajo y en modo pesimista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que antes que sucediera cualquier cosa en su trabajo, cualquier situación, ella la anticipaba de manera negativa. Y esos pensamientos negativos llevaban a Sofía a sentir esas emociones también negativas. Y esto provocaba, y esto era muy curioso, me parecía muy curioso porque somatizaba en su cuerpo estos estados negativos de ansiedad, los somatizaba pero casi de inmediato, o sea, era algo verdaderamente exagerado. Bueno, físicamente notaba palpitaciones, unas molestias en el estómago, todo relacionado con este estado de ansiedad. Pero es que en su caso era curioso porque lo somatizaba de inmediato. ¿Y qué sucedía? Pues que su manera de actuar estaba totalmente influenciada pues, por ese estado previo en ella. Su manera de anticipar de manera tan pesimista las situaciones. Y eso no quiere decir que ella se inventara las cosas o le diera una interpretación, no, simplemente se dejaba llevar a lo mejor pues, por unas experiencias del pasado que habían sido así, y como habían sido así, ella interpretaba que se volverían a repetir esos patrones y de manera inconsciente esperaba y preveía que las situaciones se iban a volver a repetir de esa manera negativa. ¿Y qué ocurre? Pues que su manera de actuar estaba totalmente influenciada por ese estado previo en ella. No era capaz de poner conciencia en sus pensamientos y mucho menos en sus sentimientos. ¿Y qué ocurría? Pues que respondían en automático, en modo automático, que es lo que solemos decir cuando alguien no está poniendo conciencia ante una situación. Se mostraba en muchas ocasiones de manera irascible, sobre todo ante cualquier comentario y también estaba a la defensiva en su trabajo. Así que su modo de anticipar las situaciones y de cómo se sentía producía en Sofía un efecto dominó que la llevaba a ver cómo su mundo pues se derrumbaba, pero además tal y como ella anticipaba, con lo cual reafirmaba esa creencia de que que esa situación iba a ser así, tal cual era. Sofía no se aplicaba la frase para nada, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y sí que la conocía, porque no fui yo quien se la mostró para nada, ella la conocía. Sí que es cierto que no la había integrado en su día a día, ni muchísimo menos,
Pues porque aunque a veces tenemos conocimiento, tenemos teoría, pero eso no quiere decir que lo integremos y que a la práctica mucho menos lo pongamos en práctica. O sea, es que no tiene nada que ver la teoría con llevarlo a la práctica de tu vida y de tu cotidianidad. Ella anticipaba y esperaba que su mundo, en este caso en su ámbito laboral, pues siempre fuera competitivo, fuera de lucha, fuera un tener que demostrar continuamente, y sus pensamientos eran pues esto, de lucha, de competición y de miedo, por tener pues que demostrar habitualmente pues su valía ante los demás y ante los superiores. Al final, lo que descubrimos, claro, eran todo inseguridades que ella reflejaba en su vida y que le llevaban a somatizar todas estas inseguridades en su cuerpo. Pero sí que es cierto que cuando Sofía empezó a poner mayor atención en la calidad de sus pensamientos, atendiendo qué es lo que estaba anticipando y qué estaba pensando, entonces sus emociones también cambiaron. Y sí que es verdad que me gustaría que tengas claro que no se trata tampoco de un positivismo autoimpuesto, algo falso, sino se trata de observar tus pensamientos con más conciencia y darles el justo valor para que la carga emocional sea mucho menor. Si ese nuevo estado mental y emocional pues da como resultado una nueva realidad, quiere decir que tú estás influenciando desde tu estado mental y emocional, estás influenciando en tu vida y en las situaciones que la vida te va a presentar. Así que Sofía, poco a poco, dejó de somatizar en su cuerpo esos estados. Pero sobre todo, lo que más consiguió fue poder poner conciencia en su vida. Y esto es algo que resumimos en una frase, pero esto es lo más que podemos pretender conseguir en nuestra vida. Ampliar nuestro nivel de conciencia y desde ahí podernos observar para poder gestionar nuestra mente y nuestras emociones a nuestro favor. Así que en el caso de Sofía, lo que consiguió básicamente y fue muy notable fue el poner mayor conciencia en su vida y en querer ser ella la versión que quería ver en el mundo, pues querer ser primero ella esa versión y no al revés. Y esto fue un gran reto, porque Sofía, ciertamente estaba acostumbrada a responder de manera reactiva y no entendía por qué ante lo que ella consideraba la amenaza de otra persona, debía de responder dando ejemplo en lugar de ponerse a ese nivel. Y ese fue un trabajo que le hizo poner mucha atención y mucha conciencia a lo largo de su proceso. Desde luego fue muy gratificante, pero sí que es cierto que requirió de ella una gran capacidad de autoobservación. Porque sin esa capacidad de autoobservación es muy difícil ampliar tu nivel de conciencia. Y entonces, cuando no estamos en un nivel de conciencia adecuado, estamos en automático. Y desde el automático es donde nos invaden los miedos, nos invade la competitividad, nos invade todos los estados negativos que
bueno, pues los que nos provocan que estemos en reacción y estemos en defensa. Tampoco podemos pretender siempre que si los demás no son benevolentes o comprensivos con nosotros, pues nosotros tampoco lo vamos a ser. Que esto es lo que le sucedía a ella. Ella no esperaba que los demás fueran comprensivos con ella en el trabajo, con lo cual siempre estaba a la defensiva. Pero es que ella tampoco era benevolente y comprensiva con ella misma, y muchísimo menos con otras personas. Con lo cual, volvemos de nuevo a educarnos, educar a nuestra mente y a nuestras emociones para invitar a esa mirada interna. Primero es esa mirada interna y ver esa benevolencia y esa comprensión en nosotros mismos para poder ver a la otra persona desde esa nueva mirada y no esperando que sean los demás los que lo tengan que ser con nosotros siempre. Porque desde ahí vuelves a poner el foco siempre en el otro, en el de fuera, en la persona o la situación que la vida te está presentando, esperando que sean siempre los demás los que respondan como a ti te gustaría, pero que en el fondo tú no estás actuando de esa manera. Así que, bueno, pues fue a partir de poner mayor conciencia en su actitud que empezó a observar cambios muy notables, sobre todo en las actuaciones de los demás. Y esto, que puede parecer magia, pues en realidad no es nada de magia, es el reflejo de nuestras propias actuaciones y de nuestras actitudes. Cuando cambias tu manera de mirar, cuando cambias tu actitud ante las demás personas, pues como resultado sucede que en tu realidad esto cambia, esa situación cambia. A lo mejor no es exactamente de la manera como tú quieres, pero hay ciertos cambios que se van sucediendo también a medida que cambias tú. Y bueno, ahí es donde cobra quizás mayor sentido, ¿no? La frase, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿verdad? Porque así que también es muy aconsejable llevarla al terreno práctico, ¿no? Entonces, a raíz de saber cómo puedo hacer yo para ver ese cambio desde mí, cómo ser el cambio que quiero ver en el mundo, bueno, pues ahora te voy a invitar a que puedas tomar un lápiz y papel, si te apetece, y puedas anotar que te voy a dar 4 claves importantes, ¿vale? 4 claves que me gustaría que te lleves de este episodio, porque me encanta que te puedas llevar cosas prácticas, porque al final todo esto del crecimiento personal puede ser muy ambiguo, muy poco práctico, si no lo llevamos al terreno del día a día. Entonces me gusta mucho que puedas incluso anotar estas 4 claves importantes que te quiero dar, pues para que empieces a ser tú también el cambio que quieres ver en el mundo, pero desde tu cotidianidad. Muy bien, pues mira, la clave número 1 es importantísimo pararte, poner atención y conciencia ante esa situación que la vida te está mostrando, que por algún motivo la vida te está mostrando una situación. Bueno, pues es importante tomarte unos segundos, eso es crucial, esos segundos son cruciales para hacer el cambio que quieres ver en el mundo. Así que es parar, poner atención y conciencia ante esa situación que te está mostrando la vida, tomarte esos segundos para poner conciencia. Esta sería la clave número 1. La clave número 2 es identificar qué pensamientos tienes
acerca de eso que no te gusta y que te está incomodando y que tu mundo te está mostrando. Así que la clave número 2 es identificar estos pensamientos. Y la clave número 3 es reconocer qué emociones se han activado en ti. Esas emociones que se han activado en ti a raíz de esos pensamientos y de esa interpretación que has hecho. Y la clave número 4 es proponerte actuar desde esa mayor conciencia. Proponerte actuar desde esa mayor conciencia quiere decir que tus actuaciones van a ir encaminadas a evitar el modo reacción, el modo automatismo, el modo competición, el modo rivalidad, sino todo lo contrario, ¿no? Van a ir encaminadas hacia actuaciones con una mayor conciencia y siendo mucho más benevolente y comprensivo hacia las situaciones que la vida te está mostrando. Y eso no quiere decir que no pongas límites, sino que límites, pero desde el amor y no desde el odio. Así que estas son las claves, las 4 claves importantes que quiero que te lleves de este episodio, porque quiero que puedas ponerlas poco a poco en práctica en tu día a día, pues para empezar a ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Porque cuando pones mayor atención en tu vida, tus respuestas, piensa que nunca pueden ser iguales, imposible. Incluso aunque las mismas situaciones se te estén presentando, pero tú ya estás poniendo mayor atención en tu vida. Entonces, la manera de responder nunca va a ser igual que antes. Y tus respuestas, pues van a ir influenciadas sobre todo por estas 4 claves. Si las consideras a partir de ahora, o si ya las utilizabas, te invito a que las tengas más en cuenta cada día, ¿vale? Para que puedas huir de ese modo automático, puedas tener una mayor presencia y atención cada día a esa situación que te está incomodando, ya sea en tu vida, ya sea en el trabajo, ya sea con tu familia. Tenemos tantas situaciones en la vida en las que nos ponen estos retos para poder ver cómo actuamos. Pues ahí es donde tienes que aplicar estas 4 claves importantes. Cuando en nuestra realidad hay episodios de violencia, observemos si nuestros pensamientos están alineados más con la paz o por el contrario con la violencia. Esto es un ejercicio de autoobservación, ¿vale? Y si te estás enfocando mayormente en una visión más reducida de la vida, donde la tendencia es que todo sea negativo, o estás aprendiendo a tener una visión mucho más amplia, donde tú eliges, de manera consciente siempre, pues poder enfocar tu atención en las situaciones, pero las situaciones desde el amor y no tanto desde el miedo. Así que te animo a que puedas tener en cuenta las 4 claves importantes para poderlas aplicar en tu vida y empezar a ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos encontramos en un próximo episodio y te envío un fuerte abrazo. Gracias por escuchar el podcast Sentirte Vivo en tu Vida. Soy Laura León Basalo, de Felicidad está en ti. Si todo esto te ha gustado y quieres aprender cómo llevar lo que comparto a tu vida diaria, empieza por mi ebook de regalo, El cuaderno de tus creencias. Lo encuentras en mi web, felicidadestaenti.com, donde podrás suscribirte para recibirlo. También puedes seguirme en mis redes, @felicidadestaenti en Instagram, Facebook y en YouTube me encuentras por @felicidadestaenti93. Te envío un fuerte abrazo de valiente a valiente.